Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias Primera Carta de Juan, capítulo 5. Primera Carta de Juan, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel quien fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Por aquí adelante hay lugares, hay 1, 2, 3 lugares, 4 lugares, ¿sí? Para que puedan ubicarse. 1, 2, 3, 4, 5 sillas vacías estoy viendo yo aquí, porque pues se acumulan atrás, pero aquí adelante quedan lugares vacíos. Entonces, bueno, vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es lo que estamos estudiando? La Biblia. Pues la Biblia, ¿no? Estamos estudiando una serie expositiva sobre la primera carta de Juan. Y ya estamos en los últimos minutos. Nos queda la exposición de hoy y la de la semana entrante. Y terminamos la carta de Juan. Ya me da un poco de nostalgia, ¿no? Igual como cuando estábamos terminando Marcos. Ya le da uno como un poquitico de tristeza, como despidiéndonos de Juan. Chao, Juan. Estamos en el capítulo 5 y Juan, en los versículos que hemos leído, después de hablar de la apostasía de la iglesia, nos muestra que Dios no solamente quiere que seamos salvos, sino que sepamos que somos salvos. Es decir, hay personas que no tienen certeza de salvación y Dios quiere que estemos seguros de que hemos sido salvos, a pesar de los diferentes peligros que nos amenazan, porque vivimos en un mundo lleno de maldad. Nos asedia Satanás, nos asedia el mundo y nos asedia nuestro propio pecado. Y cuando pecamos, ¿qué sucede? Nos sentimos tristes y pensamos: ¿yo sí seré salvo? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Si yo se supone que soy cristiano, ¿cómo he podido hacer esto? Pero Dios quiere que tengamos certeza de salvación, quiere que sepamos que somos de Él. Y en este pequeño párrafo que leímos, vemos 3 cosas que Dios quiere que sepamos, ¿sí? Las dos primeras ya las vimos, hoy vamos a ver la tercera. La semana antepasada, veíamos que Dios quiere que sepamos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo puedo estar confiado, si no practico el pecado, he nacido de Dios. Ahora, si tú practicas el pecado, tiembla, porque no has nacido de Dios. La semana pasada decíamos que Dios quiere que sepamos que le pertenecemos a Él, que no somos del mundo, pero el mundo está bajo el dominio de Satanás. Entonces, si tú te identificas más con el mundo, es porque eres del mundo y Satanás es tu papá. Pero si tus deseos y anhelos están en el reino de los cielos, en nuestro porvenir eterno,
puedes estar confiado. Eres de Dios. Hoy vamos a ver la tercera cosa que Dios quiere que sepamos. El título de la predicación de hoy es Jesús, el verdadero Dios. Jesús, el verdadero Dios. Entonces Juan está aquí hablándole a la iglesia porque había una amenaza latente, como ya lo hemos dicho a lo largo de todo este estudio, que se llamaban los gnósticos. Estos gnósticos aseguraban tener el conocimiento de Dios. Ellos decían, somos una élite que conocemos a Dios. Y le decían a las personas, vosotros no conocéis a Dios, porque para conocer a Dios tiene que haber un esfuerzo de parte del hombre a través del conocimiento místico, de experiencias esotéricas, llegar a un punto de iluminación o ilusión, como ellos la llamaban, y solamente unos pocos alcanzan ese nivel de iluminación, de manera que solo unos pocos como nosotros podemos conocer a Dios. Y Juan está diciendo, no, papito, el hombre no puede conocer a Dios por sí solo. Es imposible para el hombre conocer a Dios. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Versículo 20, parte A. Lo separamos en dos partecitas. Vamos a ver solamente 2 puntos y unas aplicaciones prácticas. Entonces, primer punto, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces parece que esto no tiene mayor significado, ¿no? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Pues todo el mundo sabe que el Hijo de Dios ha venido. Sí, claro, pues hace 2000 años vino, celebramos la Navidad, hacemos hallacas, comemos, nos vamos de paseo, de vacaciones. Claro, el Hijo de Dios ha venido. Pero ¿será que eso es lo que significa que el Hijo de Dios ha venido? ¿Un tiempo para comer hallaca, pernil de cerdo e ir de compras? ¿O para en Semana Santa hacer un sancocho? No. Por la palabra de Dios, todo creyente sabe que Dios ha enviado a su Hijo. Nosotros venimos al mundo porque papá y mamá se unen y nos conciben. Y venimos al mundo. Otros creen que los niños los trae la cigüeña, ¿sí? Una ave que vuela, porque no todas las aves vuelan, ¿no? Las gallinas no vuelan ni los pollos. Una ave que vuela y trae desde cierto lugar a los bebés, de una fábrica de bebés en el cielo, y ella los trae envueltos en un pañal. Pero esto no sucede con Jesús. A él ni papá y mamá se juntaron para traerlo, ni lo trajo la cigüeña. Él vino. ¿Sí ven la diferencia? A nosotros nos trajeron. Nadie me preguntó a mí si quería nacer. Nadie me preguntó. Y hoy en día algunos están por nacer y los papás sin preguntarle los asesinan. Interrupción del embarazo le dicen, ¿no? Un nombre muy políticamente correcto para reemplazar el asesinato. Pero Jesús vino voluntariamente. Él vino. Él dijo, tengo poder para poner mi vida. Tengo poder para volverla a tomar. Él vino. Ninguno de nosotros vino a este mundo porque quiso, pero Él vino a este mundo. El eterno Hijo de Dios. Aquí hay una declaración de eternidad. ¿Sí lo habían pensado? Vemos el versículo. Él vino al mundo, sí. Pero cuando dice que Él vino al mundo, está hablando que Él, por decisión propia, descendió de los cielos, tomó forma humana y habitó entre nosotros porque Él así lo quiso, porque Él es Dios. Juan está aquí diciendo, el Hijo de Dios es Dios, Jesús es Dios. En esa línea, nada más, podemos ver esa afirmación de Juan. Pero el Espíritu Santo no solamente quiere que nosotros creamos que Cristo vino, ¿sí?
o que sepamos que Jesús vino, o que creamos en Jesús. Bueno, Él vino para que creamos en Él. No, el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos la certeza, porque yo le estoy diciendo, sabemos, todo verdadero creyente tiene esa certeza de que Jesús ha sido enviado por Dios con un propósito. Él no vino aquí porque estuviera desparchado, no tenía nada mejor que hacer en la eternidad y decidió hacerse hombre para disfrutar de las mieles del placer del mundo. No. Él vino con un propósito fundamental. Aquí mismo en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a Jesús al mundo con un propósito. ¿Qué propósito? Para darnos vida, para dar salvación a todo aquel que cree, vida eterna. A eso lo envió Dios al mundo. No a hacernos millonarios, ni para que tengamos la empresa más grande, ni para que sea nuestro cómplice en nuestros pecados. No, vino a traer a los muertos, sacarlos de la muerte espiritual a la vida. A eso vino nuestro Señor Jesús. Y Juan lo dice también en Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos no lo sabemos de memoria. Ahora, las implicaciones de ese versículo: Él lo envió para que yo crea en Él, tenga vida eterna y escape de la ira venidera. Porque el versículo 18 dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces tenemos que darle la vuelta al versículo también. Si creo en Cristo tengo vida eterna, y si no creo en Cristo estoy condenado. La ira de Dios está sobre mí. Terrible, ¿cierto? ¿Has pensado en eso? Que si tú no has creído en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Aquí adelante hay puestos, hay 1, 2, 3 puestos, veo por aquí adelante. Entonces, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para darnos vida. Eso implica que si Dios nos envió para que nos diera vida, ¿cómo estábamos? Agonizando. Como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. No, estaba muerto. Si Él vino a darme vida es porque yo estaba muerto espiritualmente. Dice la Biblia, muerto en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dios lo envió para salvarnos de la muerte eterna. De manera que, viviendo en un mundo lleno de mentiras y engaños, que nos ofrece 1000 caminos para ir al cielo, porque nadie ofrece un camino para ir al infierno. Mira, cree en el macho cabrío y vas a ir al infierno. No, nadie dice eso. Nadie dice eso. Él vino para llevarnos a Dios. Vino para establecer un lazo de comunicación entre Dios y el hombre, porque el hombre no puede acercarse a Dios, no es que está muerto. Entonces es Dios quien toma la iniciativa y de una forma condescendiente, como vamos a ver en el estudio de la teología del pacto, una condescendencia divina, se acerca al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, Cristo vino a revelarnos quién es Dios. Y lo dice Juan capítulo 1,
versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí vino Jesús a revelarnos quién es Dios. No hay manera, entiendámoslo, atención, no hay manera en que el hombre pueda conocer a Dios. No la hay. No hay manera. No hay forma en la que el hombre pueda acercarse a Dios. Entendámoslo de una buena vez. Porque el hombre está muerto espiritualmente. Y es Dios el que tiene que acercarse al hombre. Y se acercó al hombre en la persona de Jesucristo. De manera que Cristo vino al mundo en obediencia al Padre, pero de forma voluntaria, porque Cristo es Dios. Y vino a rescatarnos de las garras de Satanás, de la condenación eterna, para ofrecernos vida eterna gratuitamente, únicamente por medio de la fe. Hermano, ¿y por qué nos dice eso si nosotros ya lo sabemos? Bueno, porque en ese entonces había una secta llamada los gnósticos que tenían una cantidad de ideas retorcidas respecto a Dios, a Jesucristo, hacia la vida. Ellos eran cristianos, ellos no decían que eran satanistas. No es que nosotros somos la secta satánica, los gnósticos. No, ellos decían, somos cristianos. Pero ellos decían que el hombre podía solo llegar al conocimiento de Dios, que el hombre no necesitaba la fe, que por encima de la fe está lo que ellos llaman ilusión o iluminación. El hombre no necesita fe para acercarse a Dios, necesita ser iluminado. Y Juan nos está diciendo, no, señoritos, Cristo vino al mundo. El que construye el puente entre Dios y los hombres no es el hombre, es Jesucristo. Y no es como nos enseñaban en algún tiempo en una teología errónea, de que Jesús construye la mitad del puente y yo construyo la otra mitad y yo pongo de mi parte para que Dios me salve, ¿no? Porque ¿cómo puede un muerto construir un puente? Estamos hablando de un puente espiritual, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo puede un muerto espiritual construir nada? El hombre nace espiritualmente muerto. ¿Cómo puede el hombre decir, no, yo me puedo acercar a Dios, yo voy al culto, yo doy la ofrenda, o doy el diezmo, me porto bien y me acerco a Dios? No, 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 estás muerto. Estás muerto. Es Dios quien tiene que salvarte. La misma palabra salvación, por definición, excluye toda capacidad humana, ¿sí o no? Yo me estoy ahogando en el mar, me estoy hundiendo, y alguien me tira un salvavidas y cuando me sacan, ¿qué digo yo? Uy, me salvaron. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estaba en la inmunda, estaba en la ruina, me estaba hundiendo, me estaba ahogando, que no tenía escapatoria. Pero yo no voy a salir del agua y decir, me salvé a mí mismo. Eso sería una prepotencia elevada a la n potencia, ¿no? Me salvé. Y entonces Mitch Buchanan, de Guardianes de la Bahía, me dice, no, te salvé yo te tiré el salvavidas. Entonces, si alguien dice, soy salvo, quiere decir que no tenía ninguna capacidad para salvarse. Ahora, si tú piensas que Dios te salvó por algo que había en ti, entonces posiblemente no eres salvo, no has entendido el evangelio. No es que Dios me salvó a mí porque tengo dinero, Dios me salvó a mí porque soy simpático, Dios me salvó a mí porque necesita de mis dones y mis talentos, Dios me salvó a mí porque necesita de mi conocimiento. No, Dios te salvó a ti por el puro afecto de su voluntad y te salvó cuando tú eras lo que Él más aborrecía, un pecador. Cristo vino a salvarnos. Y los gnósticos estaban en un completo error. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura, ¿cierto?
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, quien no tiene a Cristo, pues no entiende estas cosas. El que no ha sido llamado al arrepentimiento no entiende estas cosas. Tiene que haber una revelación de Dios a través de la palabra. Tiene que Dios obrar en el corazón de esa persona para traerlo a la salvación, para que pueda entender. Por eso yo digo, si tú crees que Dios te salvó por tus capacidades, es muy posible que no seas salvo, porque no has entendido el Evangelio, porque la Biblia dice que el hombre natural no lo entiende. No es que Dios me salvó a mí porque, y algunas personas definen su cristianismo así. ¿Tú cuántos años tienes en la vida cristiana? ¿O qué ha hecho Dios en tu vida? Y dice, no, mire, yo tengo 10 años en la iglesia. Me congrego en la iglesia bautista reformada Sublime Gracia. No, yo no estoy preguntando cuántos años tienes, ni en qué iglesia te congregas. Estoy preguntándote si Dios ha hecho algo en tu vida. ¿Sí o no? Hay personas que definen su cristianismo así. No, yo voy a la iglesia. No, porque mucha gente va a ir al infierno yendo a la iglesia. Yo te estoy preguntando qué ha hecho Cristo en tu vida. ¿Te has arrepentido? ¿Has nacido de nuevo? ¿Dios ha transformado tu corazón de manera que lo que antes odiabas, es decir, a Dios, ahora lo amas? ¿Estás apasionado por Dios? Y no hablo de una emoción cuando cantamos. Hablo de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es posible que una persona diga que es creyente y lo único que vemos es apatía y desdén por las cosas de Dios? No es creyente. No ha conocido a Cristo. No ha encontrado el tesoro escondido. No lo ha hecho. Entonces la revelación de Cristo es por voluntad soberana de Dios. Es decir, los gnósticos decían, no, nosotros alcanzamos la iluminación. Y Juan le dice, no, Cristo ha venido al mundo. ¿Y ha venido al mundo a qué? A darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos, a darnos entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no entendíamos. ¿Sí o no? Si Él vino a darme entendimiento, es porque yo no tenía entendimiento. Entonces, por eso lo digo, si tú no entiendes que solo no te puedes salvar, es porque no has entendido el Evangelio. Y tal vez, lo más seguro es que no eres salvo. Porque no hay nada bueno en el hombre que Dios pueda desear. No hay nada, no es un trueque lo que Dios hace con el hombre. Bueno, ¿tú qué tienes? No, pues yo tengo mis talentos y mis dones y mi cara simpática. Sí, yo te necesito. Ven, dame tus talentos, tus dones, tu dinero y yo te doy vida eterna. No. Dios ve al hombre y dice, ¿tú qué tienes? Y lo único que el hombre tiene es pecado, inmundicia, suciedad, mugre, podredumbre. Y Dios dice, a pesar de eso te salvo. Por amor a mí mismo te salvo. Tenaz, ¿sí o no? Vamos conociendo quién es Dios. Mateo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué? Porque a Él le agradó, porque Él quiso. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien el Hijo lo quiera revelar, soberanía de Dios. ¿Quiénes llegan al conocimiento del Padre?
a los que al Hijo se le da la soberana voluntad de revelárselo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No, hermano, yo no estoy de acuerdo con su interpretación. Yo es que no estoy interpretando nada. Le estoy leyendo el texto. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiere decir que es una expresión de su voluntad. Porque si no, diría de otra manera, diría: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos que se acercan al Hijo, aquellos que son iluminados, aquellos que desean acercarse a Dios, aquellos que en el uso de su libre albedrío reciben a Jesucristo y lo aceptan. No, pero eso no es lo que dice el texto. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es soberano. Entonces deberíamos estar agradecidos. Nuestro corazón debería explotar de gratitud. Señor, gracias, porque me has salvado. No tenías por qué salvarme, pero te plació hacerlo. No había nada bueno en mí, Señor, y me has salvado. Tú lo quisiste, Señor. ¿Por qué yo? Como dice la canción de Marcos Vidal. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo? Porque el Hijo lo quiso. Por eso yo no entiendo el cristianismo de algunos que cuando cantan pareciera que estuvieran en un velorio. Y que cuando Dios les pide algo tienen mil excusas. No entiendo ese cristianismo. Para mí no es cristianismo. No puedo, no tengo tiempo. No. Tú deberías estar agradecido de estar en este lugar. No por mí. Deberías estar agradecido de que Dios te ha llamado. De que Dios te está hablando en esta mañana. Deberías estar postrado ahí de rodillas, llorando de gratitud hacia Dios. Señor, gracias. ¿Quién soy yo? Pero somos más agradecidos con el presidente del Consejo Comunal cuando llega el CLAP o cuando llega el gas. Gracias por haberme vendido una bombona de gas. ¿Qué es una bombona de gas? Comparada con la vida eterna, con tener a Cristo mismo en nuestro corazón. Nada. Nada. Jesús nos da entendimiento entonces, según nuestro texto, para conocer, dice, al que es verdadero. ¿Por qué? Porque había un Dios falso que estaban presentando los gnósticos. Un Dios que no tenía relación con el hombre, a no ser que el hombre alcanzara un nivel de espiritualidad supremo. Un Dios lejano. Y Juan dice, no, el Hijo de Dios ha venido al mundo a darnos el conocimiento del verdadero Dios. Quiere decir que hay un Dios falso, o muchos dioses falsos. Y de hecho aquí en su carta dice, muchos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas. Hay muchos falsos cristos por allí. El Cristo de la patineta, el Cristo que nos da lo que pidamos. Y leíamos el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídele al Señor, Él te va a dar por herencia a las naciones. Trae tu mejor ofrenda. No. Dios no le está hablando al hombre. Dios le está hablando a su Hijo Jesucristo. Eso es un salmo mesiánico. Y ahí va la gente. Si ven, yo le pido a Dios, le doy dinero y Él me va a dar por herencia a las naciones. Qué pobre interpretación de la Escritura. Se da uno cuenta que el cristiano de hoy lee por leer, que se concentra más leyendo el periódico, el que hubo, que leyendo la Biblia. Dios hablándole a Jesús, el Padre al Hijo, pídeme, te daré por herencia a las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, es decir, vas a gobernar con justicia. Pero pensamos que es para nosotros, que nosotros le vamos a pedir a Dios, no,
A veces dura uno toda la vida pidiendo una casa propia y no hay ni un lote. ¿Sí? Ay, es que no tienes fe. Es que Él es soberano. Él hace lo que quiere. Él es Dios. Aquí el verbo conocer nos ha dado entendimiento. Para conocer habla del conocimiento que adquirimos por medio de nuestra relación con Dios, por medio de una estrecha comunión que hay entre el Padre y sus hijos, entre Dios y su iglesia. Y en la medida que nosotros vamos creciendo cada día en santidad, vamos conociendo más y más y más las verdades del Evangelio. De manera que a mí ya no me van a engañar. A mí no me van a meter los dedos en la boca, ¿sí? O sea, un creyente puede llegar a un momento donde dice, no, que andan por ahí algunos diciendo que Jesús no es Dios. No, yo no. El Señor me ha mostrado la verdad. En la medida que vamos creciendo, Dios nos va revelando cada vez más y más de Él. Y Él nos ha dado el conocimiento para que conozcamos al verdadero Dios. Por la misericordia del Señor, muchos de nosotros venimos de iglesias donde se predicaba un falso evangelio. Y a pesar de ese falso evangelio, muchos vinimos a la fe. Pero el Señor cumple su promesa. Yo edificaré a mi iglesia. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él nos va cada día llevando de gloria en gloria y mostrándonos la verdad. De manera que un verdadero creyente no puede permanecer en la oscuridad. No puede permanecer en el engaño. Dios lo llama y lo saca de allí en algún momento de su vida, si es un verdadero creyente. Y de esta manera, recuerden que el contexto son los gnósticos, Dios le da discernimiento al creyente para separar lo santo de lo profano, la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas, lo que le agrada a Dios y lo que es propio de Satanás y del mundo. El creyente tiene discernimiento. O sea, uno no tiene que andar como con niños chiquitos a toda hora diciéndole caca, no toques eso. No. Dios le va dando discernimiento a la persona y la persona, muchas personas bien, a veces le hacen a uno preguntas, hermano, ¿y qué hago? ¿Qué hago? La vecina se me está coqueteando, pero yo soy casado, ¿qué hago? No, mijo, si no entiendes, pues tienes que revelarte que eso es adulterio. O sea, si yo tengo que decirte que eso está mal, porque muy seguramente Dios no habita en ti. Hermano, me están proponiendo un negocio torcido o cometer fraude. ¿Qué hago? Es que el negocio está muy bueno. ¿En serio? Si Dios no te habla a través del Espíritu Santo y no te revela, no te muestra qué es lo santo y qué es lo profano, y no puedes discernir eso, entonces estás en la olla. Ya en el caminar cristiano hay cosas que requieren de mayor discernimiento, pero eso nos lo va dando Dios a través de la comunión con Él, de la comunión con la iglesia, a través de la exposición a la palabra. Pero Dios no nos dejó solos y abandonados. Juan le está diciendo aquí a la iglesia: no estáis solos. No temáis el ataque de los gnósticos, no temáis el asedio del mundo. Vosotros sabéis que el Hijo de Dios ha venido para daros a conocer quién es el verdadero Dios. No tengáis temor, iglesia, con la falsa doctrina. No, escudriña la Escritura. Dios te va a dar discernimiento para manejar tu vida y para rechazar las herejías que abundan hoy en día. Si te expones a Dios y a su palabra. Ahora, si no oras, no tienes comunión con Dios, no estudias la Biblia,
casi no vienes al culto, lo más seguro es que no eres creyente. Por lo tanto, puede que el día de mañana estés en cualquier otro lugar. Pero el verdadero creyente puede estar seguro y confiado. Sabemos, dice Juan. Los gnósticos decían tener el conocimiento de la verdad. Por eso Juan aquí dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Había un falso Dios, un falso Cristo que los gnósticos predicaban. Un Cristo que se quedó en el cielo. No bajó a la tierra, sino durante 3 añitos y medio, cuando Jesús fue bautizado y cuando Jesús fue crucificado, dijo, bueno, si te vi no me acuerdo. Y Juan le dice, no, vosotros conocéis al verdadero Dios. Eso que predican los gnósticos es una mentira, es una herejía. Y ese verdadero Dios tiene una relación con vosotros, es un Dios relacional. La vida cristiana se trata de tener una relación con Dios, no de hacer cosas que parezcan cristianas. Por eso les digo, no podemos definir nuestro cristianismo con base en el tiempo que yo llevo en una iglesia o con base en las cosas que yo hago. Definimos nuestro cristianismo con base en lo que Dios ha hecho en nosotros y nuestra relación con Dios. Yo antes amaba el pecado, ahora amo a Dios y lucho contra mi pecado. A esta sería una simple pero buena definición del cristianismo. Tengo vida nueva en Cristo, Él me ha hecho nueva criatura. Soy hijo de Dios. Esa es una buena definición sencilla, pero una buena definición de lo que es ser cristiano. Juan está diciendo que Dios, el Hijo de Dios nos ha dado conocimiento, entendimiento para conocer al que es verdadero. No nos dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que dice la verdad. Una cosa es que alguien diga la verdad y otra cosa es que Él sea verdadero. A nosotros a veces decimos la verdad, ¿sí o no? ¿Pero eso nos hace verdaderos? No. Porque a veces podemos decir la verdad incluso habiendo mentira en nosotros. Hoy digo 10 mentiras y 2 verdades. Pero Juan está diciendo acá, Dios dice la verdad. No, Juan está hablando de la naturaleza misma de Dios. Él es verdad. Él es verdad. En Él no hay error. En Él no hay mentira. En Él no hay manchas. En Él no hay dudas. Él es verdadero. Lo más puro, real y firme que pueda existir. Él es el verdadero. De manera que todo lo que Él nos ha prometido, indudablemente lo va a cumplir. Porque Él no miente. Dice la palabra de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, la palabra dice que su consejo es inmutable. Está hablando de la misma naturaleza de Dios. Conocéis al Dios inmutable, el que no se va a volver atrás. Ay, yo puedo confiar en las promesas de Dios. Yo puedo estar seguro de que Él me va a sostener. Yo puedo estar seguro de que este pecado que cometí Él me lo va a perdonar porque es mi Padre. Y Él dice en su palabra, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Yo puedo estar seguro de que Dios me ama. Sí, porque Él es verdadero. Él es la verdad. Hoy en día, muchas personas proclaman conocer a Dios, como los gnósticos. E igual que ellos, proclaman conocer a Dios a través de experiencias. No es que a mí el Señor me habló. Yo estaba en la cama y escuché una voz. Yo estaba en un culto profético y el apóstol me dijo, el Señor te necesita. Experiencias místicas. Yo estaba durmiendo y tuve un sueño. Yo también he tenido sueños. Esta semana me soñé que peleaba contra zombies.
y que le volaba la cabeza al zombie y no se moría. Y dele, no se moría. ¿Qué me estará queriendo decir el Señor? Por favor, no tiene nada que ver. Cuando Dios te quiere hablar, usa su palabra. Pero es triste, es una realidad incluso de la que nosotros salimos. Es una realidad en la que muchos hoy están inmersos. Una mentira. Y con base en esas experiencias desarrollan una forma de adorar a Dios. En sus cultos no hay orden. Todo es un desorden, experiencias, el uno gritando, el otro cantando, el otro llorando, el otro caminando en cuatro patas, porque aman es tener experiencias. La adoración del creyente se deriva de su doctrina. Si tienes una doctrina incorrecta, tu adoración va a ser incorrecta. Por eso vemos ese desorden en ciertas congregaciones, por una doctrina incorrecta. No, Dios es un ser etéreo, que se mueve, que nos toca, que nos hace sentir. Entonces en los cultos también tenemos que querer sentir. Adorar a Dios es oír su palabra con atención así tengas sueño. Adorar a Dios es cantar con el corazón aunque por dentro estés llorando. Eso es adorar a Dios. No sentir. Porque si un día siento ganas de suicidarme, entonces ¿qué hago? ¿Me suicido? Si un día siento ganas de tirarme del segundo piso porque quiero ver si vuelo, ¿me tiro del segundo piso? Y si un día no siento nada en el culto, ¿me voy de la iglesia? Este Dios que se ha fabricado hoy va a enviar a muchas personas al infierno, porque es una mentira. Igual que el Dios de los gnósticos, igual que el Cristo de los gnósticos. Pero la cristiandad moderna no tiene ningún interés en conocer al Dios verdadero, porque están cómodos con el Dios que ellos mismos han creado. Un Dios que no demanda santidad, un Dios que no demanda abandono del pecado, un Dios que no demanda compromiso. Que más que un Dios parece un juguete que se toma cuando se quiere y cuando no se quiere se hace a un lado. El hombre prefiere un Dios hecho a su imagen y a su semejanza. El hombre no desea conformarse a la imagen de Dios. Lamentablemente, el que no cree en el Dios de la Biblia, en el Cristo de la Biblia, no puede estar confiado ni tener certeza de conocer al verdadero Dios. Porque es que el verdadero Dios me lo revela en la Biblia. Y si tú no crees en el Dios de la Biblia, pues no estás en Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Estamos en el verdadero Jesucristo. Estamos en el verdadero, Jesucristo. Parte B. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que el creyente no solamente conoce al verdadero Dios, está en el verdadero Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si has creído en Cristo, estás en Él. Tu vida está escondida en Cristo. Cuando uno ve el peligro, ¿uno qué hace? Uno sale corriendo, se mete debajo de la cama,
debajo del carro, o se encierra en el carro, o cierra la puerta con llave, la puerta de la habitación, ¿sí o no? Uno busca protección, o se para detrás de alguien, ¿no? Bueno, que le den a él, ¿cierto? Uno busca a quien lo proteja. La Biblia está diciendo que a mí me protege Cristo. Yo estoy dentro de Cristo, escondido. Él es la roca de mi salvación. Él me protege de la ira de Dios, de los ataques de Satanás. Él es mi protección, Él es mi escudo, Él es mi torre fuerte. Si tú has creído en Jesucristo, puedes estar confiado, porque estás en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro propio pecado, que Él me ha cubierto con su sangre, que Él me ha sumergido en su sangre. Por eso habla del bautismo, sumergirse. Yo estoy en Cristo Jesús, porque he aceptado lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por mí, no lo he rechazado, me amparo. Por eso cuando nosotros oramos, venimos delante de Dios en los méritos de Cristo Jesús, porque si yo no me presento en los méritos de Cristo Jesús, Dios no me va a escuchar. Dios no me va a escuchar. Es como si Dios dijera: ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿Yo por qué tengo que escucharte a ti si tú eres mi enemigo? Tú representas lo que yo más odio. No te puedo escuchar. No quiero escucharte. Y por eso necesitamos un mediador, un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora yo vengo delante de Dios no en mis méritos, sino en los méritos de Jesucristo. Entonces cuando Dios me ve, ves a Jesucristo y lo que Él ha hecho por mí. Y por eso yo puedo entrar confiadamente a la presencia de Dios. ¿Sí me entienden? Es como cuando uno va, yo voy a la casa del presidente, a ver, un presidente bueno. Nayib Bukele. Yo voy a la casa del presidente Nayib Bukele y digo: déjeme entrar, que llegué yo a la casa presidencial. ¿Ustedes creen que me van a dejar entrar? Llegué yo, abran que voy a hablar con el presidente. No, no me dejan entrar. Me meten preso. Uy, este loco viene, seguro trae una bomba o algo, ¿no? Pero si yo llego a la casa del presidente con una nota de su esposa o del ministro de Interior que diga que yo vengo de parte de él, téngalo por seguro que me abren las puertas. Miren, me envió la primera dama, me envió el ministro de Interior, el jefe de su gabinete me envió. Claro, siga. Yo tengo que venir delante de Dios con un acta que diga: soy de Cristo. De otra manera, Dios no me recibe. Por eso necesito estar en Cristo Jesús. Y por eso la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según a los Corintios 5:17. Ahora sí entendemos por qué es necesario estar en Cristo para tener una relación con Dios. De otra manera es imposible. Además, significa que tenemos una estrecha comunión con el Padre. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No es hermoso eso? Saber que yo estoy en Cristo y que por el hecho de estar espiritualmente en Cristo estoy en Dios.
y Él está en mí por su palabra implantada por el Espíritu Santo. Algunos se ponen más contentos porque estrenan un par de medias que por estas declaraciones eternas. Pero bueno, pues cada quien su religión, ¿cierto? El problema era que los gnósticos negaban que Cristo fuera Dios, es decir, que el Jesús nacido de María fuera Dios. Por consiguiente, en este versículo, Juan resume una enseñanza fundamental de la fe cristiana. Juan dice: Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Ellos negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Ese Jesús no puede darle vida eterna a nadie. Pero Juan dice: no, Jesús es el Hijo de Dios. Él es no solamente el Hijo de Dios, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Es que quien habita en el creyente no es un perro, no es un gato. Es el Dios verdadero. Si yo he creído en Cristo, el que está en mí es Dios, que mora en mí, que habita en mí, que tiene que afectar mi vida. Pero hay creyentes que no lo mueve ni un terremoto, es que no lo mueve nada. La palabra de Dios dice: si has creído en Jesucristo, el verdadero Dios está en tu interior, santificándote, guardándote, llenándote de su conocimiento, llenándote de su paz. Pero al que no, la Biblia dice que hasta la caída de una hoja lo asusta. ¡Ay, ay, ay! ¡Me van a matar! El verdadero creyente dice: no, estoy confiado en Dios. Que sea la voluntad de Dios. Si tengo que morir. Así como Lenny. A Lenny no le importa morirse de cáncer porque ella sabe que va a estar con Dios por la eternidad. Y otras personas incluso son capaces de suicidarse porque no tienen esperanza. Otros se ponen a llorar porque les toca comer arroz con huevo. Hay una mujer con seguridad de salvación. Ella dice: que quimioterapia ni que nada. Que el Señor me lleve a su presencia. Si muero, yo sé que voy a estar por la eternidad con Él. ¿Puedes tú decir eso? ¿Tienes tú esa certeza de que si mueres hoy vas a estar con Dios por la eternidad? ¿O una gripita te da miedo? Hay muchas personas que una gripita les acaba el mundo. O sea, después del COVID, una gripita es la muerte. Un zancudo es la muerte. El verdadero creyente está confiado. Señor, que sea tu voluntad. Voy a hacer lo correcto. Y que sea tu voluntad, Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tengo que morir, muero, pero voy para la eternidad. Esa es la mentalidad de un verdadero creyente. Seguridad, porque tiene al verdadero Dios y tiene vida eterna. Jesucristo, Juan dice acá que Jesús no solamente es quien nos revela a Dios, o sea, Él ha ido en una escala ascendente. Él nos revela a Dios, Él nos ha dado a conocer a Dios, al verdadero Dios, pero acá ya nos dice la verdad fundamental de la fe cristiana: Él es el verdadero Dios. No, pero yo tengo un sobrino del abuelo, del primo de mi hermano que es testigo sin Jehová y dice que Jesús no es Dios. Y eso está haciendo tambalear mi fe. Juan está diciendo: Él es el verdadero Dios. Cristo, Jesús, el Hijo encarnado. Él es el verdadero Dios. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Él es Dios. Y hay algunos que piensan que Jesús es el que nos hace los mandados. Que Jesús, espérate Jesús, primero me voy a hacer cargo de mis quehaceres. Sí, Jesús. Ay, sí, a toda hora Jesús. El hermano Boris todo el tiempo con Jesús. Sí, no tiene otro discurso, hermano Boris. Es que este es el discurso de la fe cristiana. Jesús es Dios. Él es la verdadera vida. Él es la vida eterna. ¿Qué otro discurso queremos escuchar? No hay más discurso. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Versículo 12, aquí mismo en 1 Juan 5. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amigo, hermano, tu vida está en la mano de Jesús aquí. En el momento en que Él quiera apagar la llama de tu vida, lo hace. Deja de enfocarte en las cosas de esta vida. Tu vida no te pertenece. Así seas incrédulo. Mañana iremos, traficaremos, negociaremos. Cuando deberías decir, si Dios quiere, si Jesús quiere, te mata hoy, te quita la vida hoy. No desprecies al que te está hablando desde los cielos. Él no es cualquier pintado en la pared. Él no es el Jesús de las denominaciones carismáticas donde le gritan, le dan órdenes. Él es Dios. Él creó todas las cosas para Él. Y todas las cosas, Él las sostiene, subsisten en Él, se mueven en Él. Él es el origen de todas las cosas. Él es la causa primera de todas las cosas. Sin Él no habría nada. Tú estás aquí por gracias. Gracias a Jesús es que tú estás aquí. Y aún así nos atrevemos a despreciarlo, a tratarlo como a cualquier cosa. Cristo no es una religión. Cristo no es una religión. Dice Juan, Él es la vida eterna. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Él es la vida eterna. Entonces la vida eterna no es una vida larga, extensa, allá en el cielo sentados en una nube voladora como Goku tocando un arpa por toda la eternidad, aburridos, haciendo mala cara, ¿no? Porque hay algunos que en el culto pues hacen mala cara, ¿no? Entonces entenderán. Si yo miro caras y están como que, ay, qué calor, ay, ¿a qué hora irá a acabar esto? Pero la eternidad no es así, tranquilos, ¿no? La eternidad no es como el culto, tranquilos. La eternidad es la vida de Dios morando en el hombre. Es Dios mismo viviendo en el hombre. El que tiene a Cristo tiene la vida, porque Él es la vida eterna. Muchas personas quieren llegar al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno. De hecho, los socialistas quieren fabricar un cielo aquí en la tierra. Socialistas, comunistas, esos partidos de izquierda. Quieren un cielo en la tierra. Aquí todo el mundo tiene pan, todo el mundo educación, bla, 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 bla. Quieren un cielo, pero nadie quiere que Dios esté en el cielo. Nadie quiere ver a Cristo. Todos quieren es un lugar de paz y de placer. Pero lamento decirles, el cielo es Cristo. Él es la vida eterna. Y como dijo Paul Washer, si Dios no está en el cielo,
no vale la pena ir al cielo. Pero si Dios está en el infierno, vale la pena ir al mismo infierno, solo porque Dios está allí. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. El infierno es el infierno porque Dios no está allí. Por eso es el infierno. Muchas personas piensan en la candela, en los gusanos, en el diablo chuzando a la gente. No, el infierno es el infierno porque allí no está Dios. No hay una gota de misericordia de Dios allí. Por eso es el infierno. Juan está diciendo que el Cristo encarnado, Jesús, el Cristo, es el único que puede dar vida eterna. Él es la vida eterna. Él no dice, Él uno de los que ofrece vida eterna, como cuando uno va a un buffet, pues me voy a comer esto, me voy a comer esto. No, Él es el único camino al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, con mayúscula, ojo. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Tú quieres llegar al Padre, solo hay un camino: Cristo, el Hijo de Dios, a quien Él ha enviado para darnos entendimiento y conocer al que es verdadero. El único camino para llegar a Dios es Cristo. Ni tus buenas obras, ni tu bondad, ni tu familia, ni tu potencial, ni tus posesiones. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Pero a Cristo no podemos llegar con arrogancia. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, entrará y hallará pastos. Porque habían muchos falsos que decían tener el camino para llegar al cielo. Él dice, no, yo soy el único camino para llegar al cielo. De manera que si tú quieres reconciliarte con Dios, si quieres vida eterna, tienes que venir a Jesucristo. No hay alternativa. Para terminar, aplicaciones prácticas. Después de este discurso, podemos responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Bueno, Jesucristo es una persona de la que el hermano Boris habla los domingos y se pone a gritar para que uno no se duerma. ¿Será? Jesucristo es la persona a la que yo le compro mi salvación, es decir, yo me porto bien, Él me da vida eterna. Yo voy al culto, Él me da vida eterna. Yo doy mi ofrenda, Él me da vida eterna. ¿Será? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Más vale tenerlo como amigo, como aliado, que tenerlo como enemigo. Juan 14:9, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús, yo quiero ver al Padre, yo quiero ver algo más. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él vino a revelarnos a Dios. No busques más. No busques en tu propia sabiduría. No busques en tus obras. No busques en la religión. ¿Quieres conocer a Dios? Ven a Jesucristo. Él es la revelación de Dios. Y si tú crees en Él, puedes estar seguro. Declararlo, confesarlo delante de los hombres. Así se burlen de ti. Tengo vida eterna. Uno cuando va a compartir el evangelio, uno le dice a las personas, si tú mueres hoy, ¿crees que va a estar en el cielo? Y la persona dice, no, pues yo no sé. Entonces, ellos le devuelven la pregunta a uno, ¿y usted sí va a ir al cielo? Y uno, no, yo voy a ir al cielo. ¡Ay, es que tú eres muy santo! No, pero el santo murió por mí. El santo de Dios pagó mi deuda. Tengo vida eterna por gracia.
No hay lugar a dudas. El que ha creído en Cristo tiene vida eterna, iglesia. No dudes. Si tú no practicas el pecado, si tú has creído en Cristo y para ti Dios es lo más importante, Dios, su reino, tienes vida eterna. Tienes a Jesucristo. El problema es que hoy la gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios hoy en día. Todos. Nadie dice, no, yo soy ateo. Yo aborrezco a Dios. Unas cuantas personas embolatadas. Pero todo el mundo dice creer en Dios. Hasta los creyentes dicen creer en Dios. Pero ese Dios en el que cree la iglesia moderna es un Dios impersonal. Es decir, es el Dios del domingo. Yo vengo el domingo a culto. Escucho, me aguanto al hermano Boris predicando, las pedradas, los leñazos del hermano Boris, me voy para mi casa y sigo con mi vida. Eso sí, cuando veo a un hermano en la calle le digo, hermano, Dios lo bendiga, ¿cierto? Y cuando veo a un enemigo le recuerdo la mamá, pero cuando veo ay, ese es de la iglesia, hermano, Dios lo bendiga. Pero es un Dios lejano. No tengo comunión con Él, no oro, no busco conocerle a través de la Escritura. Es un Dios impersonal. Una gran masa espiritual que no se puede definir ni conocer. Por allá algo lejano. Algunos teníamos ese concepto de Dios anteriormente, ¿no? El Dios como una cosa rara por allá arriba que los levitas que tocan los instrumentos nos lo traen, porque eso nos enseñaron. No, tú eres el de los levitas y tú eres el que hace que Dios desee. Ay, por favor. Esos son más buenos que Jesús, porque la Biblia dice que Jesús es el mediador. En esas iglesias nos dicen que son los levitas que tocan los instrumentos. Muchas veces ni nacidos de nuevo, pero bueno, cada quien su religión, ¿cierto? La gente hoy quiere es un Dios al que no deba rendirle cuentas. Y si Dios es un Dios personal, cercano, pues yo tengo que rendirle cuentas porque Él es santo. Por eso la gente prefiere no tener una definición de Dios, no conocer a Dios, para no tener una regla moral a la cual ceñirse. Si yo creo en Dios, yo sé que su carácter se ha revelado en su ley y sé que debo obedecer su ley, sé que debo guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Salmo 119. Pero si yo tengo un Dios lejano, pues yo no tengo que rendirle cuentas, puedo fornicar, adulterar, robar, decir mentiras, ver pornografía, cometer fraude, vivir la vida loca, buscar el placer y mi autorrealización, porque al fin y al cabo Dios está por allá bien lejos. Ese es el Dios de la iglesia hoy, no el Dios de la Biblia. Algunos creen que el Dios de la Biblia es una suerte de mascota. ¿Ustedes saben cómo están? ¿A quiénes tienen acá mascotas? Un perrito, un gatico, un loro. A mí me gustan las nutrias. Me la paso viendo videos de nutrias. Una mascota, ¿qué hace? El hombre llega a la casa y el perrito le bate la cola. Si el hombre está de mal genio, hasta le pega al perro. Acá, quite, ¡pum! Lo empuja y el perrito, ¡ah! Pero a los 5 segundos regresa a batir la colita. Si el perro está por ahí durmiendo, yo lo llamo cuando quiera. Trotsky, y Trotsky viene. Siempre va a estar para mí. Por eso dicen, no hay nada más fiel que un perro. Él siempre va a estar para mí, así yo no le preste atención. Es más, así no le dé comida, Él siempre va a estar para mí. Y algunos han rebajado a Dios a la imagen de una mascota. Lo llaman cuando quieren, cuando no quieren no le prestan atención. Lo gritan, le dan órdenes. Y solo por la misericordia de Dios no han sido consumidos. Porque Él no es una mascota, Él no es el que nos hace los mandados, Él no es el genio de la lámpara tampoco. Él es Dios, digno de toda gloria, honra y alabanza.
digno de que nosotros nos postremos delante de Él en adoración, no que cantemos ven mi glorificada, ay mire está entrando la luz, ay una mosca, me verá Dios, el Padre de, ¿cómo es? Le daremos la gloria. ¿En serio? ¿Ustedes creen que Dios recibe eso? A Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor. El salmista dijo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y no, está haciendo como calor, ¿cierto? Vámonos. Él es Dios. Él merece. Él es digno. Y por eso en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es mejor que lo hagas hoy, porque en aquel día ya no habrá oportunidad. En aquel día Él no será el mediador, Él va a ser el juez. Es mejor tener a Jesús como mi abogado, porque en aquel día no estará Él a mi lado, estará delante de mí, y los libros serán abiertos. Y dice la palabra de Dios que cada uno será juzgado por sus obras, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Jesús no va a estar a mi lado, va a estar frente a mí, no para abogar, para juzgarme. Es mejor hacerlo hoy. Es mejor llorar hoy de arrepentimiento que llorar en aquel día, porque no hay esperanza. Cuando sea el llorar y el crujir de dientes para muchos que rechazan a Jesucristo semana tras semana, semana tras semana. En aquel día no habrá más oportunidad. Pero si tú eres creyente, en aquel día el Señor te dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Lo único importante en esta vida, cualitativamente hablando, es Jesucristo. Al lado de Jesucristo, mi salud no vale nada, mi empresa no vale nada, mis títulos no valen nada, mi familia no vale nada, comparándolos con Jesús. Y todo eso tiene valor alguno si yo tengo a Jesucristo. Si yo tengo a Jesucristo, mi familia tiene valor, mi vida tiene valor, mi salud tiene valor, mi empresa tiene valor, mis títulos tienen valor, mi vida tiene valor y significado, solo porque Cristo mora en mi corazón. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo y te doy gracias, Señor, te doy la honra y la gloria por tu misericordia, por tu bondad. Al revelarnos, Señor, quién eres tú en la persona de Jesucristo. No había forma alguna, Señor, de acercarnos a ti. Estábamos muertos, sin esperanza, alejados de las promesas, expulsados por toda la eternidad de tu presencia. Pero Dios, que nos amó por su grande misericordia, nos ha perdonado nuestros pecados. Todo se debe a ti, Señor. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y nosotros qué somos? Receptores. Debemos abrir los brazos, Señor, para recibir tu amor, tu misericordia y tus infinitas bendiciones, Señor, en Cristo Jesús. Te alabo, Padre, te doy gracias porque no merezco nada de eso. Solamente por los méritos de Jesucristo es que tú nos has hecho dignos, porque no lo somos.
es una dignidad imputada, una justicia imputada, una santidad imputada. La santidad y la justicia de Jesucristo. Gracias, bendito Rey. Señor, santifica a tu pueblo. Que estas verdades taladren nuestro corazón. Y si hay alguno aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que lo alcances para salvación, que lo llames al arrepentimiento y a la fe, que tengas misericordia de él. Tú, amigo que me estás escuchando, una cosa pide Dios de ti: arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Como dice el himno, tan solo hay poder en Cristo Jesús. Ven a Jesucristo, no lo dejes para más tarde. Padre, gracias por este momento, Señor. En tus manos estamos, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.